Este es el día 241. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor, y es Él quien nos ha dado la gracia, la perseverancia, el amor para hacer este recorrido. Bendito sea su santo nombre. Hoy leeremos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la Sabiduría y del Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. El martirio de los 7 hermanos. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿Qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de desobedecer a la ley de nuestros padres. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuello cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo de la sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimos unos a otros para morir valientemente, diciendo: El Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros. Según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos, allí dice: tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero hubo pasado así a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió en la lengua de sus padres: no. Por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que el primero. En el momento de dar su último suspiro, dijo: no eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Después de este torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, presentó inmediatamente la lengua y extendió sin vacilar sus manos. Tuvo la valentía de declarar: del cielo he recibido estas manos, pero las sacrifico por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de este joven que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él.
pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey, le dijo: aunque eres mortal, tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no creas que nuestra raza está abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, dijo: no te hagas ninguna ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias, y si nos tocan ahora pruebas poco comunes, es porque pecamos contra nuestro Dios. Pero tú, que te atreves a hacerle la guerra a Dios, no creas que quedarás sin castigo. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Los soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre. Les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El Creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismo por amor a sus leyes. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldiciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados lo haría rico y feliz, e incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le encomendaría altas funciones. Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercara a la madre y le insistió a que aconsejara al niño que salvará su vida. En vista de tanta insistencia, ella aceptó persuadir a su hijo. Se aproximó pues donde él y, engañando al cruel tirano, habló hacia su hijo en la lengua de sus padres. Hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas 9 meses. Te amamanté durante 3 años. Te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico, pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y contemples todo lo que contienen. Has de saber que Dios fue quien los hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentre con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo: ¿qué están esperando? Yo no obedezco a las órdenes del rey. Obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres.
Pero tú que has acarreado tantas desgracias sobre los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor que vive nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo. Abandona tus sueños y deja levantar tu mano contra los servidores de Dios. Porque no has escapado aún al juicio de Dios Todopoderoso que vela por todo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios, experimentarás el castigo de tu orgullo. Al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Le suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve mediante tormentos y sufrimientos a reconocer que Él es el único Dios. Ojalá la cólera del Todopoderoso, que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por estas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó a este más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven, en la rectitud y en la total confianza en el Señor. Al último murió la madre después de sus hijos. Pero ya es bastante sobre la cuestión de las comidas rituales y los suplicios espantosos. Capítulo 8. Las guerras de Macabeo. Entre tanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente en las aldeas. Reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que permanecían fieles al judaísmo. Fue así como juntaron a cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo al que todos pisoteaban y que todos tuvieran piedad de su templo profanado por los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida y poco menos que nivelada, que escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de pequeños inocentes y de los insultos inferidos a su nombre. En fin, que mostrara su odio contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia. Cayendo sorpresivamente sobre ciudades y aldeas, las quemaba, ocupaba las posiciones más favorables y desde allí infligía al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para este tipo de expediciones. Su fama valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era militar de Celesyria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patrocio, uno de los principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más o menos 20,000 hombres de diversas naciones a exterminar toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Gorgías,
un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2000 talentos, Nicanor pensó pagarlo con la venta de los cultivos que se haría en Judea. Rápidamente envió, pues, una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndole 90 de ellos por un talento. Pero no contaba con la venganza del Todopoderoso, pronta a caer sobre él. Judas se informó de la expedición de Nicanor y comunicó a sus compañeros la llegada de ese ejército. Los que carecían de valor y no creían en la justicia de Dios huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todo lo que les quedaba y suplicaron al Señor que los librara del impío Nicanor que los había vendido antes de comenzar la batalla. Le pedían que interviniera, no por ellos mismos, sino en consideración a las alianzas concluidas con sus padres y porque ellos mismos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió pues a los que se habían quedado con él, unos 6000 hombres, y los arengó a que no se acobardaran frente al enemigo, ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que los atacaban sin ningún derecho. Debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo, en el trato que aquellos infligieron a la ciudad ultrajada y en la ruina de las instituciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su intrepidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo, que con un gesto puede derribar a los que nos atacan y con ellos a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista a los antiguos ejemplos de la protección de Dios, como aconteció con estos 180,000 hombres que perecieron en tiempos de Sennacherib. Les recordó la batalla que tuvieron con los gálatas en Babilonia, los judíos que participaban en la batalla al lado de los 4,000 macedonios no eran más que 8,000 hombres, y cómo los macedonios se encontraron en apuros. Esos 8,000 derrotaron a 120,000 enemigos, gracias a la ayuda venida del cielo, juntando además un cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con estos ejemplos y de haberlos predispuesto a morir por las leyes y por la patria, dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada uno de estos destacamentos, y dio a cada uno de ellos 1,500 hombres. También estaba allí Eleazar. Efectuó la lectura del libro santo y dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo. Mataron a más de 9,000 enemigos. Hirieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y los hicieron huir. Juntaron el dinero de los que habían ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos al enemigo. Pero debieron detenerse porque les faltó tiempo. Como empezaba la víspera del sábado, dejaron de perseguirlos. Una vez que juntaron las armas de los enemigos y les quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado. Bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor, que los había librado ese día y había tenido para ellos un primer gesto de misericordia. Después del sábado distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas y a los huérfanos.
El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordioso que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después se enfrentaron a los hombres de Timoteo y Baquides, dando muerte a más de 20,000 de ellos. Se apoderaron de fortalezas elevadas y repartieron de nuevo el botín conformando 2 partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de los guardias de Timoteo, que era un hombre muy malo y que había hecho mucho daño a los judíos. Cuando estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas y que se habían refugiado con Calístenes en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago por su impiedad. Ese 3 veces criminal de Nicanor, que había convocado a 1,000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos, fue humillado con la ayuda del Señor por gente que él pensaba que era lo peor de todos. Nicanor tiró sus ropas principescas y emprendió la fuga a través de los campos como un esclavo fugitivo, sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército. Y él, que había prometido pagar el tributo que se debía a los romanos con el dinero por los cautivos de Jerusalén, anunciaba ahora que los judíos tenían a Dios como defensor y que eran invencibles porque obedecían las leyes que éste les había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 4, versículos del 7 al 15. ¿Por qué desaparecen los buenos? El justo, en cambio, aunque muera prematuramente, encontrará su descanso. La edad que merece el respeto no depende de la duración de la vida, ni se mide por el número de años. El verdadero conocimiento es como tener los cabellos blancos. Una vida sin mancha equivale a una edad madura. Era recto, agradó a Dios que lo amó, pero como vivía en medio de los pecadores, fue sacado de allí. Dios lo sacó por temor a que el mal corrompiera su inteligencia o que su alma se dejara seducir por la mentira. Porque la fascinación del mal oculta los verdaderos valores y los reclamos del deseo conmueven a un alma sin malicia. Acabó pronto, pero había recorrido ya un largo camino. Su alma era preciosa a los ojos del Señor. Por eso la retiró pronto de su ambiente corrompido. La gente al ver eso no entendió. No comprendieron que la benevolencia y la misericordia de Dios acompañan a sus elegidos y que Él vela por los suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14.
Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo: si a uno de ustedes se le cae un burro o un buey en un pozo un día sábado, ¿acaso no van enseguida a buscarlo? Y no pudieron contestarle. Los primeros asientos. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en último lugar, y así cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Los invitados que se excusan. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados: vengan, que ya todo está listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar, el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó. Pero dijo al sirviente: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Lo que cuesta seguir a Jesús.
Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. La sal es cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para estiércol, se la tirará afuera. Escuchen pues, si tienen oídos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.